Ha llegado el momento de hablar en exclusiva del templo expiatorio de la Sagrada Familia, hoy consagrada como Basílica Menor, la obra maestra de Antoni Gaudí y Cornet. Estamos acostumbrados a ver descripciones de la Sagrada Familia, pero en este caso lo vamos a hacer desde un punto de vista arquitectónico y considerando un lugar como un espacio, un ambiente de arquitectura sagrada. Esta obra inconclusa, inacabada y en construcción perpetua confirma el hecho de que las grandes obras no son patrimonio de una sola persona, sino que son patrimonio de varias generaciones. Para comenzar el análisis tenemos que ponernos en contexto, y ese contexto alude a una Europa de la segunda mitad del siglo XIX, una Europa industrial y sobre todo una Barcelona pujante que es punta de una España que se ha quedado con sus tradiciones, pero que sin embargo la condición cosmopolita de Barcelona ha impulsado un gran desarrollo industrial. En 1866, un librero barcelonés llamado Josep Maria Bocabella y Verdaguer, preocupado por la pérdida de valores en la construcción de una sociedad cristiana, funda la Asociación de Devotos Espirituales a San José. El movimiento europeo anticlerical también había llegado a Barcelona y Bocabella pensaba que de alguna forma la sociedad tenía que expiar, o sea, tenía que sacarse la culpa de tantos pecados. Publicó una revista de gran tiraje denominada El Propagador de Devotos de San José. El aumento de la popularidad del culto a San José crece desde un punto de vista económico y sociológico, ya que la santidad tanto de la Virgen Madre como de su Hijo, el Salvador Jesucristo, opacan un poco a ese humilde carpintero, pero en definitiva es quien por su piedad trata de reivindicar los valores de la clase trabajadora. Por tanto, el culto a San José es adoptado por la clase obrera. Y esa clase obrera era la que había emigrado del campo a la ciudad. Las dificultades de la realidad rural habían desembocado en tugurios de las afueras de la ciudad y eso generaba cierta angustia, cierta tristeza y cierta infelicidad. Por tanto, tendría que haber un modelo en el cual reflejar el esfuerzo obrero. Y nada mejor que la figura de San José para lograr tal cometido. Tengamos en cuenta que la Barcelona industrial tenía muchos contrastes. Aparte del hacinamiento, la falta de higiene y salubridad, había epidemias, cólera, fiebre amarilla, problemas de saneamiento de las aguas servidas, alta mortalidad infantil y sobre todo aumento del alcoholismo como vía de escape a las penas cotidianas de esa clase obrera. Esto sumado a la adicción a la morfina, a la violencia doméstica y a una creciente prostitución. Creyéndose bien intencionado, Bocabella quería dar respuesta al alma, al interior espiritual de cada uno de esos obreros que estaban marginados en los confines de los límites de la ciudad. El culto a San José ganaba cada día más adeptos. Comúnmente se habla de dos personajes importantes en la construcción de la Sagrada Familia. Estos son Josep Maria Bocabella y Antoni Gaudí, pero hay un tercer personaje que también es importante. Me refiero a Josep Manchanet, un cura que fundó una congregación de hijos de la Sagrada Familia. Y es aquí donde toma cuerpo la advocación del templo, porque
Manjanet ponía como premisa para esta nueva clase industrializada un modelo de familia como no podía ser otra que la Santa Familia de María, José y Jesús. Manjanet fue quien convenció a Bocabella de que en realidad era mucho más importante fortificar el ejemplo de una familia más allá de la imagen patriarcal de San José. Y fíjense qué interesante cómo toda nuestra historia hasta ahora tiene sentido, porque esta situación de esta Barcelona decimonónica coincide con los reclamos, con las reivindicaciones de los socialistas utópicos y del pensamiento de Ruskin y de Morris. En este caso no se trataba de ideas del socialismo utópico, sino que por la vía de la religión se lograra contentar y hacer realizado al ser humano de ese nuevo tiempo. Como Manjanet tuvo ciertos problemas de salud, se dedicó más que nada a realizar trabajos manuales, artesanales, en completa armonía y concordancia con las ideas de John Ruskin y William Morris. Es por eso que entre Bocabella y Manjanet crearon la idea de ir a golpear las puertas del Vaticano para solicitar la construcción de un templo expiatorio. Es así que en 1871 Bocabella se va a Roma a tener entrevistas con autoridades eclesiásticas. De regreso Bocabella visitó la Santa Casa de Loreto y es ahí donde se hace una idea de cómo quería disponer el templo. Con una intervención acotada en este templo por parte de Bramante, Bocabella se hace la idea de que así quería su futuro templo expiatorio. Con la aprobación papal en mano, Bocabella entra en contacto con el arquitecto diocesano, Francisco de Paula del Villar. Pero claro, de Paula del Villar tenía una formación al estilo Viollet-le-Duc y también había adoptado un estilo neogótico. Es por eso que cuando le presenta el proyecto ya surge una primera diferencia, pues la idea que tenía Bocabella era muy diferente a lo que estaba mirando en los planos de Del Villar. Aún así, las ideas del arquitecto se imponen y en 1882 se pone la primera piedra, la piedra fundamental, y comienza la construcción de la cripta. Es de suponer que esta relación entre Bocabella y el arquitecto del Villar nunca fue buena, pues debido a los tensos cruces entre ambos, a Bocabella le surgió la idea de proponer un mediador entre el cliente y el profesional a cargo. Este mediador fue el arquitecto Joan Martorell, arquitecto con el que trabajaba Antoni Gaudí. Gaudí era un arquitecto joven que no tenía demasiados contactos y es por eso que a veces aceptaba trabajar en colaboración con arquitectos que tenían encargos mayores. Y su relación con Martorell siempre fue muy fluida y cordial. Martorell hizo lo que pudo, medió lo que pudo entre las diferencias entre Bocabella y Del Villar, pero llegó un punto que un año más tarde Del Villar fue despedido como arquitecto a cargo del templo expiatorio. Bocabella quiso que Martorell asumiera la dirección de las obras, pero conociendo el carácter del promotor del templo, Martorell no quiso complicarse demasiado la vida debido a los encargos que tenía en curso y a las posibilidades crecientes de una práctica profesional floreciente. Entonces se le ocurrió nominar a su colaborador cercano, Antoni Gaudí. Toda empresa trascendente está rodeada de algunos mitos y en este caso, en la construcción de la Sagrada Familia, se encuentra el mito de que Josep María Bocabella tuvo un sueño en el cual veía la solución de todos sus desvelos en la aparición de un Salvador pelirrojo y de ojos azules. Sea cierto o no esta historia, la cuestión es que Antoni Gaudí y Cornet era un rubio tirando a pelirrojo y con profundos ojos azules. Su mirada era profunda, penetrante y sin dudas
que al ser presentado a Bocabella hubo cierta atracción entre estos dos emprendedores. Tengamos en cuenta también que Joan Martorell seguía oficiando como mediador entre la junta constructora y el arquitecto director. Por tanto, si Gaudí cometía excesos o errores, Martorell iba a llamarle la atención. Con 31 años, Gaudí asume la obra maestra de su vida. Durante 43 años, la Sagrada Familia será la obra de sus desvelos. Pensemos que en su juventud, Gaudí había pasado por un periodo agnóstico y hasta anticlerical. Es a partir de su relación con su coterráneo Grau en la construcción del Palacio Episcopal de Astorga, así como también en encargos menores como la construcción de un grupo escultórico en el Misterio de Gloria en Montserrat, cuando Gaudí comienza a acercarse nuevamente a su fe católica. Y para construir un templo dedicado a la divinidad, un arquitecto tiene que estar plenamente comprometido, convencido, con una fe férrea que haga que su trabajo sea un sacro oficio, un sacrificio digno de la arquitectura sagrada. Gaudí acomete el proyecto siguiendo los lineamientos iniciales del arquitecto del Villar y continúa la construcción de la cripta, la cual es finalizada en 4 años. Y en 1890 se recibe una importante donación, al punto que Gaudí considera necesario reelaborar ese templo que no era del gusto del promotor inicial, Bocabella, y generar un nuevo proyecto. Y es aquí donde Gaudí comienza a dar rienda suelta a su exuberante creatividad. Tiene que limitarse al planteo original de una planta en cruz latina, al modo medieval. La idea rectora del proyecto responde a una actitud romántica por los tiempos medievales, donde las catedrales góticas eran el centro civilizatorio de las nacientes ciudades modernas. En la Cataluña de la Revolución Industrial había otros puntos de interés ciudadano que desplazaban la devoción por las iglesias a favor de centros culturales laicos y anticlericales. Gaudí responde con una propuesta nostálgica ajena a este ambiente hostil que redobla la apuesta por la fe y lo retorna devoto a su seno. El edificio propiamente dicho es un templo de tipología basilical con 5 naves, una central y 4 laterales, o sea, 2 a cada lado, con un deambulatorio detrás del ábside, y allí se disponen 7 capillas principales. Su cuerpo principal es en cruz latina, la cual está rodeada por un deambulatorio externo que conforma 4 claustros, 2 junto al ábside y 2 junto a las naves laterales del templo. El largo total del templo es de 90 metros y la fachada principal, que aún no está construida, correspondiente a la fachada de la Gloria, va a tener 45 metros en su extensión, que sumadas al crucero o transepto también dan un ancho del templo de unos 85 o 87 metros. Cuando la Asociación de Devotos de San José y la Sagrada Familia, que presidía Bocabella, adquiere un solar, lo hace ya en manzanas que están delimitadas por el Plan Cerdá. Por lo tanto, el templo va a estar limitado por el amanzanamiento preexistente. Y eso no le va a permitir ni a Del Villar ni a Gaudí implantar la orientación del templo a la manera medieval. El proyecto retoma la verticalidad propia de las catedrales góticas, donde la magia del interior lo dan las grandes vidrieras que tamizan la luz solar y lo tornan multicolor. Para resolver la gran altura del templo, Gaudí incorpora sus propios estudios sobre la geometría y la estabilidad de las construcciones, como los arcos funiculares, las catenarias y, por sobre todo, la proliferación de sus entrañables columnas arbóreas que personalizan el ambiente sacro.
Se vale de un cinturón de graderías a media altura para arriostrar la esbeltez de las columnas de las naves laterales externas. De esta forma, Gaudí está suprimiendo la utilización de los arbotantes, cuestión que para él era un defecto del estilo gótico. Personalmente he visitado muchos templos medievales, muchos templos góticos, pero sin embargo, ninguno me produjo tanta emoción y susceptibilidad como la Sagrada Familia. Realmente la conformación del espacio interior es magnífico ejemplo de arquitectura sagrada. Es una conjunción de conceptos, de geometrías, de proporciones que ayudan a que el espacio se torne sacro. Hay muchos arquitectos dogmáticos que se oponen a la continuación del término, inclusive algunos biógrafos oficiales de Gaudí. Sin embargo, creo que la actitud que se ha tomado en la continuación del templo tiene que ver básicamente a dos motivos. Una, porque no olvidemos que la promotora del proyecto es la Asociación de Devotos de San José y la Sagrada Familia, cuestión que tienen que terminar el templo. Esa es una misión que es imperiosa. Pero además, Gaudí siempre pensó que él no vería terminado el templo. Él sabía que las grandes obras son de varias generaciones y es por eso que a él no le preocupaba ver inconcluso su templo. Pero sí se esmeró en tratar de dejar el mayor detalle posible para que sus continuadores tuviesen una línea por donde seguir. El otro motivo es que Gaudí era el verdadero heredero de Viollet-le-Duc y sabía que la construcción tiene que tener un idealismo detrás. O sea que continuar la Sagrada Familia no es hacer un falso Gaudí, es hacer un Gaudí ideal, es hacer un Gaudí como lo pensó Viollet-le-Duc. Y estoy seguro que Gaudí estaría satisfecho si pudiese ver cómo se ha elevado esa nave que estuvo en su cabeza, en su imaginación y que hoy nosotros, en nuestro tiempo, podemos contemplar maravillados. La inspiración solar del templo es innegable y he ahí uno de los parentescos más cercanos con el gótico. El milagro de la luz inunda a las naves a través de vidrieras cuyos tonos se asocian con el recorrido diurno del astro rey, cual Dios Padre que penetra en su casa de distintas maneras y a lo largo de la jornada sagrada. Aunque no es sencillo visualizar la geometría rectora del proyecto, la Sagrada Familia presenta paraboloides hiperbólicos en la parte de la volumetría de cubiertas, hiperboloides que actúan como anticlaves de las bóvedas mayores y menores, dejando huecos por los cuales pasa la luz natural o la artificial de la iluminación LED contemporánea, y también es digno de resaltar a las formas helicoidales que se elevan a través de las torres que ascienden al cielo. La formalización de las torres de la Sagrada Familia aluden a esa reinterpretación de la naturaleza, en la cual podemos ver sugeridas las estalagmitas de ese lugar tan querido para Gaudí que era Montserrat. El templo cuenta con 3 fachadas, la del Nacimiento, la de la Pasión y la de la Gloria, cada una con 4 torres, 4 por 3 da 12 y cada una de ellas corresponde a los 12 discípulos de Jesús. Rodeando el punto central de la catedral, en la conjunción de la nave principal con el crucero o transepto, se encuentran 4 torres que sobresalen de los campanarios de las 3 fachadas, correspondiente a los 4 evangelistas. Detrás del altar hay aún una torre mayor que está dedicada a la Virgen Madre y sobre todo en el punto neurálgico de la Sagrada Familia se ha pensado en la construcción de la torre más alta que ha visto la cristiandad,
la Torre de Jesucristo. La misma tendrá 172,5 metros de altura. Es interesante analizar el concepto de las columnas arbóreas que tiene la Sagrada Familia y que habían sido ensayadas previamente en la cripta Güell. En este caso se trata de que a determinada altura hay un nudo a forma de capitel de las columnas, del cual surgen distintas columnas menores inclinadas como ramas de árboles que tratan de canalizar los distintos esfuerzos que tiene la estructura. Y esto es una manera de eliminar los arbotantes, los contrafuertes y los pináculos de las iglesias medievales. Estas columnas fueron concebidas como una evolución modernista de las columnas clásicas. Las mismas presentan estrías como las tienen los fustes de las columnas dóricas, jónicas y corintias, pero en este caso con una variante en la que Gaudí incorpora secciones basadas en polígonos regulares que se van sucediendo a medida que se alzan hacia las bóvedas que sostienen. Actualmente, con la ayuda de sistemas digitales, se pueden comprender los complejos diseños de Gaudí, pero en el tiempo de Gaudí resultaba de una dificultad extrema comprender esta genial idea. Los hiperboloides, que son los que coronan las bóvedas de cada uno de los cerramientos superiores, contienen lucernarios que dejan pasar la luz y están acentuados por diagramas de trencadís como si fuesen rayos solares. Creo que hay un gran esfuerzo por respetar al máximo la actitud de Gaudí. Sin embargo, a falta de muchos documentos, se trata de plasmar cuestiones que se asemejen al pensamiento gaudiniano. Más allá de los aciertos y los desaciertos que existen en las obras recientes, hay una sana intención de respetar al máximo los escasos recaudos que han sobrevivido al ataque e incendio del taller de Gaudí durante la Guerra Civil Española. A su vez, para Gaudí, la forma es anterior a la materia y no importaba tanto el material en el cual estuviesen plasmados. Cuando tenía la posibilidad de generar gran calidad matérica, lo hacía, pero a veces, como en el caso del Parque Güell o de la cripta Güell, disponía de materiales sencillos encontrados en el lugar. En el caso de la Sagrada Familia, para generar un rápido crecimiento del templo, se ha optado por la construcción en concreto armado u hormigón armado. Y muchos cuestionan la elección de este material que es ajeno a la tecnología usada por Gaudí. Pero creo que en definitiva no olvidemos que la forma es anterior a los materiales. Y por tanto, siguiendo la forma, no importa la tecnología con que se cuente en el momento de la construcción. Lo importante es generar el espacio arquitectónico definitivo. Gaudí a menudo expresaba que su cliente no tenía apuro. Y así como el sol tiene la constancia y persistencia de salir todos los días al amanecer, así los grandes plasmadores de la materia tienen la constancia, sin prisa pero sin pausa, de construir la casa de Dios. En vez de lograr un ascenso como todo edificio que va creciendo desde los cimientos hacia arriba en forma pareja, en este caso Gaudí opta por realizar una intervención ejemplarizante y opta por la fachada del Nacimiento, pues sabía que si optaba por otra fachada como la de la Pasión, seguramente la desnudez de la escena de la tragedia fuese a priori del rechazo popular. En cambio, las formas naturales, más inocentes de la fachada del Nacimiento podrían ser del agrado de todo el mundo. En el pórtico principal de la fachada del Nacimiento, al igual como diseñó en Bellesguard o aún en la Casa Milá, la Pedrera, hay una unidad vertical arquitectónica de composición. Y en este caso, al pórtico principal
se reconoce una identidad compositiva interesante, jerarquizada, que es propia de la arquitectura de Gaudí. Comienza a elevarse desde el pavimento con dos columnas que flanquean este acceso, cuyo basamento son dos tortugas, una terrestre y la otra marina, y se van elevando en determinadas expresiones formales que terminan en un ciprés sagrado, coronado por una muy particular cruz en forma de tau, con palomas que sobrevuelan el ciprés y que cantan alabanzas al nacimiento, a la creación del Salvador Jesucristo. Y esta es la única fachada que logró ver más o menos en vida, ni siquiera terminada, pues cuando lamentablemente fallece en 1926 atropellado por un tranvía, solamente se había completado una de las 4 torres de esta fachada del nacimiento. Sin embargo, es reconfortante comprobar cómo la fachada de la Pasión, que obviamente no vio construida en vida, se ajusta notablemente en líneas generales a los diseños de 1917 que hizo Gaudí sobre esta fachada, pero que se han incorporado innovaciones artísticas como la contratación del escultor Josep Maria Subirach para la concreción de los grupos escultóricos de esta fachada. Algunos discrepan en la elección de este escultor, pero me da la impresión de que esto le da un aire de contemporaneidad, una expresión de arte abstracto que alude a la temática propia de una fachada de la Pasión, donde vemos momentos que van desde el juicio de Poncio Pilatos, desde Herodes, la presencia de Longinos, la presencia del martirio, la presencia de la Verónica, el Calvario y por último el instante de la tragedia, la crucifixión de Cristo, que se hace de forma abstracta con una cruz tridimensional que trata de imitar una actitud gaudiniana. En la fachada de la Pasión, Gaudí vuelve a retomar conceptos como los de la Casa Batlló, en los cuales hay una alusión directa a la estructura ósea en la naturaleza, a troncos de árboles que también pueden ser patas de un dinosaurio o también pueden ser huesos que se representan de forma trágica. Las columnas principales son a doble altura y están inclinadas de forma de acentuar la tragedia. Toda la vista del espectador se conduce al momento cúlmine, al crucificado que avanza hacia el hombre de fe. Encima subirá corona una especie de puente de unión entre las dos torres centrales de esta fachada, con la presencia de un Cristo ya en vías de la gloria, un Cristo que ya está resucitado. La fachada de la gloria aún no se ha comenzado y promete ser de un gran sacrificio para la comunidad catalana. Barcelona tendrá que sacrificar cosas si quiere ver culminado este templo. Gaudí pensó que esta fachada tiene que sobreponerse por sobre la calle a modo de puente donde el tráfico pase por debajo y una gran escalinata aterrice en un espacio público o plaza que al día de hoy no lo tiene. Lamentablemente, los intereses inmobiliarios del siglo XX en Barcelona dispuso que toda esa manzana se construyese, y exactamente enfrente de esa fachada principal hoy existe por lo menos un gran edificio que debe demolerse si Barcelona quiere tener algún día terminado este templo. Es un gran desafío para las generaciones presentes y futuras. Esta decisión se va a tener que tomar a corto plazo y esto significará pérdidas de mucha gente que tendrá que ser realojada, pero en definitiva me parece que hay que volver a la expresión de los filósofos clásicos, de los estoicos, donde por ejemplo Marco Aurelio priorizaba siempre el interés común de todos antes que el beneficio personal de unos pocos. Y en este caso, para la aventura futura de Barcelona, es necesario terminar esta
fachada de la gloria y este templo de la Sagrada Familia. Por lo tanto, me parece que es pertinente realizar la demolición de todos esos inmuebles que están frente a la futura fachada de la gloria. Tengamos en cuenta que cuando se edificaron estos edificios se los exoneró de impuesto y fueron ofrecidos más baratos porque realmente sabían que en algún momento había que demolerlos. Hoy hay muchas presiones que pretenden que no se haga efectiva la demolición, pero me parece que Barcelona en conjunto, Cataluña en su conjunto, debe bregar por el interés futuro de la culminación de la Sagrada Familia. En las formalizaciones del deambulatorio externo de la Sagrada Familia vemos ventanas particulares, innovadoras como en toda obra de Gaudí. Y arriba, en vez de tener un arco apuntado, lo que tienen es una alusión pitagórica. Hablamos de la tetratis pitagórica, un triángulo que alude a formas primigenias en la cual hay una emanación desde la divinidad hacia nuestro punto concreto, empezando por el uno, una esfera que representa al uno sin segundo, al ente creador. Inmediatamente hay una bajada de dualidad con dos esferas. Y después viene un poco más abajo una tríada, una Trinidad Santa que comanda la creación del mundo, el cual se expresa en 4 elementos, en 4 círculos que conforman este triángulo en 4 fases. De ahí viene lo de tetratis pitagórica. Si sumamos el 1 más el 2 más el 3 más el 4 nos da 10. La vuelta a la unidad. En eso constituye este ejemplo de ventana que es la coronación de un concepto trascendente. Gaudí no se privó en este templo de dotarlo de colores, de hacer un ambiente cálido, y al interior todo se ve tamizado por la entrada solar de luz en distintas horas del día, y al exterior todos los pináculos, todos los vértices, todas las agujas de los campanarios rematan en colores múltiples que aluden a la creación de la naturaleza. La impresión que se tiene al ingresar a este templo es sobrecogedora y constituye uno de los capítulos más gloriosos para aquellos que aspiran a ser plasmadores de arquitectura sagrada. Si puedes y quieres, déjame un comentario, pues me anima a recibir una devolución de tu parte.